Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis bastante profundo comparando dos activos muy diferentes, el oro y Bitcoin. Exacto. Y tenemos material interesante, ¿eh? Informes que cubren, fíjate, 2 milenios de historia del oro, desde el Imperio Romano. Increíble. Y toda la trayectoria de Bitcoin. Y no solo eso, sino que también se aventuran con proyecciones hasta el 2125. 100 años. Hay que tomar eso con cautela, claro. Por supuesto. Las fuentes son variadas. Datos históricos, análisis de pesos pesados como JP Morgan, Goldman Sachs, también visiones más disruptivas como ARK Invest. Entidades especializadas también, ¿no? Como World Gold Council, CoinMarketCap. Así es. Y también investigación académica. Es, digamos, un panorama bastante completo de información. Perfecto. Entonces, nuestra meta hoy es desglosar esa historia, ver cómo han rendido, dónde estamos ahora, los informes principales nos ponen en octubre de 2025 y explorar esos posibles futuros. Siempre basándonos estrictamente en esta información, sin añadir nuestra opinión. Es contrastar, pues, un refugio de valor milenario con una innovación digital muy reciente. Empecemos con el oro, el veterano. Su historia es casi la historia del valor. Totalmente. Ya en el año cero, el Imperio Romano le ponía un precio, el equivalente a unos $35 actuales por onza, hace 2 milenios. Y esa función, la de reserva de valor, parece constante. Fíjate, el edicto de Diocleciano, 301 después de Cristo, ya lo valoraba en unos $55 equivalentes. 1000 años más tarde, plena Edad Media, año 1000, seguía estable, rondando los $60 actuales. Fuentes como el Cambridge Archaeological Journal lo confirman. No es solo un metal, ha sido una referencia. Una constante. Y si avanzamos más rápido, 1257, Gran Bretaña ya fija un precio oficial en libras, que serían unos $18 de entonces. Y luego ya la era moderna lo institucionaliza más, ¿no? Con el patrón oro. Claro. En 1900, Estados Unidos lo consolida con la Gold Standard Act, $20.67 la onza. Parecía algo fijo. Pero el siglo XX trajo cambios enormes. Primero, la Gold Reserve Act en el 34, que sube el precio a $35. Ajá. Luego, el sistema de Bretton Woods, ese acuerdo de posguerra que mantuvo esa estabilidad relativa, cerca de los $35, hasta mediados de siglo. Básicamente ataba las monedas al dólar y el dólar al oro. Hasta que, llegó 1971, el famoso Nixon Shock, momento clave. Clave, sí. Estados Unidos dice, se acabó la convertibilidad directa del dólar en oro, unilateralmente. ¿Y el precio estaba como en $40 o $41? Por ahí, sí, $40.80 más o menos. Y de repente, el mercado del oro, libre, sin ataduras oficiales. ¿Y qué pasó? Se disparó. Se desató la volatilidad que estaba contenida. Vimos ese rally espectacular de 1980. El oro cerró el año en $615, pero ojo, que durante el día llegó a tocar los $850. Una locura, una fiebre del oro moderna. Totalmente. Claro, después vinieron correcciones fuertes. Y es interesante porque justo antes de su gran renacimiento en este siglo, tocó un mínimo importante en el año 2000. Cayó hasta los $279 la onza. Qué recorrido tan largo el del oro. Es fascinante. Pero entonces, en 2009, aparece algo radicalmente nuevo. Bitcoin. ¿Cómo fue ese inicio? Casi de la nada. Pues casi simbólico. El primer valor registrado que citan las fuentes es $0.00099. O sea, ni una milésima de dólar. Increíble. La primera transacción así, conocida con valor monetario, 5.050 bitcoins por $5.02. $5.02. Cuesta imaginarlo hoy. Y claro, la anécdota que todo mundo conoce, ¿no? El Bitcoin Pizza Day, mayo de 2010. Ah, sí. 10.000 bitcoins por 2 pizzas, que valían unos $41 en ese momento. Hoy sería, inimaginable. Siempre se usa para ilustrar la escala de ese crecimiento. Los primeros años fueron una auténtica montaña rusa. Un primer rally lo llevó a $31 en 2011. Luego, eventos externos, como la crisis bancaria en Chipre en 2013. Que la gente temía por sus ahorros. Exacto. Y eso pareció darle un empujón como alternativa financiera.
Superó los $1,000 por primera vez, aunque cerró ese año sobre los $770. Pero esa volatilidad trajo problemas serios. El colapso de Mt. Gox en 2014, que era el principal sitio de intercambio. Uf, eso fue un golpe durísimo. Se perdieron cientos de miles de bitcoins. El precio se hundió a $320. Y demostró la fragilidad del sistema, ¿no? Los riesgos de seguridad, de contraparte. Totalmente. No todo era subir sin parar. Y además de esos shocks externos, hay algo interno de Bitcoin que es clave: los halvings. Esas reducciones programadas de la recompensa a los mineros. Exacto. Cada 4 años más o menos, reducen a la mitad la emisión de nuevos bitcoins. Tuvimos en 2012, 2016, 2020 y el último en 2024. Y los análisis suelen ligarlos a los grandes ciclos alcistas, ¿verdad? Aunque siempre se debate cuánto influyen realmente. Así es, la correlación histórica está ahí, pero la causalidad directa, bueno, es más compleja. Y esos ciclos han sido brutales. El de finales de 2017 fue casi un delirio colectivo, rozando los $20,000. Sí, aunque cerró el año en $13,850. Pero luego, claro, vino el famoso Crypto Winter de 2018. Caídas tremendas, hasta $3,742. Este patrón de boom and crash, como dicen las fuentes, parece parte de su ADN, al menos hasta ahora. Pasemos entonces a este siglo XXI. ¿Cómo han convivido y divergido? El oro, después de ese mínimo del 2000, empezó a subir de forma bastante consistente. La crisis financiera de 2008 lo ayudó, ¿no? Como refugio. Claro, lo impulsó a $872. Y más reciente, con la pandemia de COVID en 2020, llegó a rozar los $2,000 la onza. Cerró ese año en $1,770. Y aquí llegamos a un dato clave de los informes principales para entender el presente. Octubre de 2025. Sitúan el oro en $3,450 la onza. Máximos históricos sostenidos. Es verdad que otro informe que consultamos da una cifra para lo que va del año un poco más baja, sobre $3,000. Pequeñas diferencias, quizás por la volatilidad diaria o la metodología. Puede ser. Pero la tendencia alcista que reportan ambos es clara. Y si calculamos el retorno total del oro desde el 2000 hasta ahora, octubre de 2025, da un plus 1.137%, que se traduce en una tasa anual compuesta, una KGR, de más o menos 10.3%. Oye, para un activo que algunos llaman aburrido, no está nada mal. demuestra que sigue siendo relevante. Y Bitcoin en este mismo periodo. Los informes hablan de una nueva etapa, la era institucional. Sí, la pandemia aceleró la digitalización, la búsqueda de alternativas. Eso, junto al halving de 2020, lo llevó a cerrar ese año en $29,001. Y luego el pico de $69,000 en noviembre de 2021, aunque cerró el año más abajo, sobre $47,686. Pero fiel a su naturaleza, vino otro invierno cripto. El de 2022 fue muy duro. Con los colapsos de Terra Luna y sobre todo FTX. Exacto. Eso no solo hundió el precio por debajo de $20,000, sino que reavivó muchas dudas sobre la estabilidad y la transparencia del sector. Fue un golpe fuerte a la confianza. La recuperación más reciente, según los informes, parece ligada a otros factores. Mencionan la aprobación de los ETFs de Bitcoin al contado en EU a principios de 2024. Esos fondos que facilitan la inversión a través de la bolsa. Exacto. Y también el halving de abril de 2024. Con ese impulso, el precio que refleja el informe principal ahora, octubre de 2025, es de $110,723. Y al igual que con el oro, otro análisis da una cifra y te dé un poquito distinta, $117,500. Pero vamos, en el mismo orden de magnitud. El retorno total de Bitcoin desde 2009, De que casi no dice nada, y obliga a pensar en la sostenibilidad. pongámoslos cara a cara en el periodo 2009-2025. La relación Bitcoin-oro que dan las fuentes es muy gráfica. Fíjate, en 2009, un Bitcoin compraba 0.00001 onzas de oro, una millonésima parte. Y hoy, octubre de 2025, con los precios principales que tenemos. Un Bitcoin compra 32.1 onzas de oro. El cambio es brutal. En rendimiento acumulado, Bitcoin ha superado al oro por un factor de 44.4 millones. Pero ojo, y esto es importante para la foto actual. Ajá.
Los mismos informes dicen que en el último año registrado, más o menos de finales de 2024 a octubre de 2025, el oro rindió más, plus 78% frente a un plus 54% de Bitcoin. Interesante. Nos recuerda que no se mueven igual y que la volatilidad de Bitcoin sigue siendo mucho mayor. Exactamente. Bueno, fascinante el presente. Ahora entremos en la parte más especulativa, las proyecciones a 100 años, hasta 2125. A ver, aquí hay que poner muchas comillas, ¿eh? Esto es futurología basada en modelos, no es una bola de cristal. Claro, usan escenarios: conservador, moderado, optimista, o nombres parecidos. Sí, neutral, pesimista. Intentan modelar futuros posibles basados en supuestos. Tasas de crecimiento históricas ajustadas, cómo será la adopción futura, el impacto de los próximos halvings, quedan muchos hasta 2125. O la recurrencia de crisis económicas que suelen favorecer al oro. Exacto. Es un ejercicio muy complejo y, a tan largo plazo, pues, muy impreciso por definición. Empecemos con el oro. ¿Qué proyectan para 2125? El informe principal da un rango muy amplio. Escenario conservador, $30,000 la onza. Vale. Moderado, $90,000. Y el optimista, $150,000. Sigue siendo un crecimiento importante. Sí. Otro análisis que vimos daba rangos similares, quizás entre 10,000 y 100,000. Confirma la incertidumbre, pero también una expectativa de crecimiento sostenido. ¿Y qué impulsa ese crecimiento potencial? Pues lo de siempre, un poco. Crisis económicas cíclicas, inflación a largo plazo, la demanda de joyería y reservas de países emergentes, la propia escasez física. E incluso se habla de un posible rol monetario si el sistema falla. Se menciona así. Y a más corto plazo, algunos analistas citados ven precios de $4,000 a $7,000 para 2026-2030. La idea de fondo es que mantendría su estatus de reserva física, ¿no? Esa es la narrativa, un ancla. Pero el crecimiento anual compuesto proyectado a 100 años es modesto, entre 2.1% y 3.9% anual. Más de preservación que de multiplicación. Vale. Ahora, respiremos hondo para las proyecciones de Bitcoin en 2125. Los números. Se disparan, sí. Y la diferencia entre escenarios es abismal. El conservador lo pone en $600,000 por Bitcoin. Ya, es muchísimo más que ahora. El moderado salta a $20 millones. $20 millones por Bitcoin. ¡Wow! Y el optimista, agárrate. $1 billón. $1 millón por unidad. Es casi inconcebible. 1,000 millones. Sí, $1 billón americano. Las cifras son mareantes. Otros análisis manejan números igual de enormes. Un escenario neutral en $100 millones. El optimista repite los 1,000 millones. Incluso en escenario pesimista lo ven $1 millón, lo que sigue siendo brutal. Exacto. Subraya esa naturaleza de apuesta de altísimo riesgo y altísima recompensa potencial. ¿Y qué supuestos hay detrás de esas cifras tan optimistas? Varios. El impacto continuado de los halvings, reduciendo la oferta nueva. Una adopción cada vez mayor por instituciones, empresas, quizás hasta gobiernos, como reserva la tesis del oro digital. La maduración del ecosistema, con cosas como Lightning Network para pagos. Eso es. Y la transición final a un modelo donde la red se sostenga solo por comisiones, una vez se minen todos los bitcoins. Hay figuras conocidas que hacen proyecciones altas, ¿no? Como Cathie Wood. Sí, ARK Invest. Los análisis la citan proyectando $1 millón, $1.5 millones para 2030, que está a la vuelta de la esquina comparado con 2125. Y pioneros como Hal Finney ya especulaban con millones si triunfaba como sistema global. Correcto. Esas visiones alimentan estos escenarios a largo plazo. Si comparamos las tasas de crecimiento anual proyectadas, Bitcoin supera al oro en los escenarios moderado y optimista, ¿verdad? Sí, entre 5.4% y 9.3% anual. Pero, claro, parte de una base ya alta. Y sobre todo, asumiendo que supera unos riesgos enormes. Vamos a eso. Miremos esa relación proyectada Bitcoin-oro para 2125, según el informe principal. Es muy reveladora. Escenario conservador. Un BTC valdría solo 20 onzas de oro. ¿Vale? Moderado. Ya serían 222 onzas por BTC. Ujú. Y en el optimista,
Un BTC por cada 6.667 onzas de oro. Una inversión total de la situación actual. El mensaje parece claro. Bajo estos modelos, incluso en el escenario más cauto, Bitcoin proyecta un valor unitario mayor que el oro a 100 años. Y en los escenarios moderado y optimista, el potencial de crecimiento porcentual también es mayor. Pero como decías, esto nos lleva directo a los riesgos. Exacto. No se puede hablar del potencial sin hablar de los peligros. Hagamos un balance justo, según las fuentes. Empecemos por las fortalezas del oro. Son las de siempre, digamos, probadas por el tiempo. Sus plus 5.000 años de historia le dan una legitimidad única. Es universalmente reconocido. Es tangible, físico, no se puede hackear digitalmente. Los bancos centrales lo acumulan. Masivamente, sí. Más de 35.000 toneladas reportadas. Tiene usos industriales reales. Y su escasez física es física, es geológica. ¿Y debilidades o riesgos para el oro? Se menciona el riesgo, bajo pero existente, de descubrir nuevas minas gigantescas. La minería de asteroides, aunque suena ciencia ficción todavía. Es una posibilidad teórica a muy largo plazo. Exacto. Que sea sustituido como refugio principal por otras cosas, quizás Bitcoin. Y los costos y la logística de guardar y mover oro físico. Pasemos a Bitcoin. Sus puntos fuertes, según los análisis, vienen de su diseño digital. La oferta máxima fijada en 21 millones, escasez programada. Su descentralización que lo hace resistente a la censura. La facilidad de transferencia global, la divisibilidad. Correcto, transferencias rápidas y baratas, sobre todo con segunda capa. Divisible hasta 100 millones de satoshis, bueno para micropagos. Es programable. Y la blockchain es transparente, auditable. Muy bien, ahora, la parte crucial. Los riesgos específicos de Bitcoin. Y los informes los califican con niveles de severidad. Son serios. Muy serios. El riesgo calificado como muy alto, una regulación gubernamental hostil, coordinada internacionalmente, podría ser desde impuestos enormes hasta prohibiciones. Eso es lo que más pesa. ¿Y los riesgos altos? Dos principalmente. Uno, la competencia. Que otras criptomonedas o tecnologías blockchain ofrezcan mejoras y lo desplacen. O sea, que no sea el ganador final. Exacto. Y dos, vulnerabilidades tecnológicas imprevistas. Un fallo grave en el código o en la red. Siempre es una posibilidad. ¿Y riesgos de nivel medio? Ahí ponen dos cosas interesantes. Primero, la computación cuántica, la amenaza teórica de que rompa la criptografía actual. Aunque se supone que la red podría actualizarse para resistirlo. Se supone, pero es un riesgo tecnológico real a futuro. Y segundo, y quizás más terrenal, que la adopción real, el uso práctico, no esté a la altura de las expectativas de precio tan altas. Que la narrativa supere a la utilidad. Que la burbuja especulativa sea demasiado grande. Algo así sí. Y como riesgo bajo, mencionan la dependencia de Internet y electricidad. Es total, pero ven improbable un colapso global duradero de esas redes. Es un panorama de riesgos, complejo y muy significativo. Contrasta mucho con el oro. Totalmente. Considerando todo esto, historia, proyecciones, fortalezas, riesgos, uno de los informes incluso se atreve a ponerle probabilidades a distintos escenarios generales para los próximos 100 años. Es audaz, pero ayuda a visualizar. Sí, es interesante. El escenario que ven más probable, con un 40-50% de probabilidad. Coexistencia. ¿Qué significa eso? Pues que el oro sigue siendo la reserva física tradicional, el ancla, y Bitcoin se consolida como el oro digital. Una reserva de valor alternativa en el mundo digital. Cada uno con su rol. Tiene sentido. ¿Cuáles siguen probabilidad? Uno nada despreciable. Fracaso de Bitcoin. Le dan un 30-40%. Casi tan probable como la coexistencia. Sí. Esto incluiría prohibiciones efectivas, un fallo técnico catastrófico o que simplemente quede obsoleto. Un recordatorio de que su futuro no está escrito en piedra. Quedan dos escenarios con menos probabilidad. Exacto. El dominio de Bitcoin, donde desplaza al oro como reserva principal global. 10-20%. Y el inverso, oro pierde relevancia, donde queda relegado quizás por minería espacial o un cambio total de paradigma. 10-15%. Bueno, llegando ya al final de este análisis tan completo, hagamos una síntesis rápida. Hemos viajado desde la Roma antigua hasta el siglo XXII casi,
Vimos la estabilidad histórica del oro frente al crecimiento disruptivo y volátil de Bitcoin. En el presente, octubre 2025, tenemos al oro en máximos históricos, cerca de $3,450 la onza, y a Bitcoin consolidado en esa era institucional, sobre los $110,000. El rendimiento histórico desde 2009 es abrumadoramente para Bitcoin, pero el último año reportado vio al oro rendir mejor. Un buen recordatorio de sus diferentes naturalezas. Las proyecciones a 100 años, con todas las cautelas, sugieren mayor potencial de crecimiento para Bitcoin en la mayoría de escenarios. Incertidumbre radicalmente superior. El rango de precios proyectados lo dice todo. Como nota informativa, sin ser consejo, parece que el oro encaja más con perfiles conservadores y Bitcoin con perfiles más agresivos. Un balance podría ser para moderados, según estas fuentes. Y quizás, para terminar, la reflexión más interesante que surge de todo esto, de mirar tan a largo plazo, es que la gran pregunta no es solo cuál subirá más. ¿Cuál es entonces? Es si nuestra propia idea de reserva de valor cambiará fundamentalmente. ¿Qué factores que hoy ni imaginamos, tecnológicos, sociales, geopolíticos, científicos, podrían redefinir por completo el papel del oro, de Bitcoin o incluso crear algo totalmente nuevo en el próximo siglo? Esa es la pregunta que creo queda abierta.